Hola, buenos días. En el artículo que les presentamos a continuación, el equipo de trabajo que hemos estado desarrollando esta investigación, nos centramos en ver la evolución de la asignatura de comunicación oral o de oratoria que se ha impartido en la Universidad de Burgos, primeramente con unos cursos en los que participaban el alumnado de la universidad de una manera más o menos voluntaria, y luego ya cuando se ha incluido la parte de esta asignatura en los estudios del grado en Derecho, en el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, y posteriormente en el máster de acceso a la abogacía. En la primera etapa que les presentamos en el artículo, desde el año 2002 hasta el 2012, que se incluyeron estas herramientas y estas materias en los planes oficiales de la Universidad de Burgos, se aportaron unos conocimientos y se aportó una docencia que posteriormente se trasladó al grado. Los resultados en los dos, en el grado, en el doble grado y posteriormente en el máster, han sido tremendamente positivos, de tal manera que nos hemos atrevido a investigar un poco más en cuáles son los resultados de ese aprendizaje por parte del alumnado de la Universidad de Burgos. En esta asignatura de comunicación oral jurídica, de oratoria jurídica para los alumnados con estudios en Derecho, nos basamos en materias que se refieren a lenguaje verbal, lenguaje no verbal, cómo trabajar la mirada, cómo trabajar las manos, cómo trabajar un discurso, cómo construir una exposición tanto en sala como en otros ambientes, de tal manera que el alumnado intentamos que obtenga una formación lo más adecuada posible a su futuro desarrollo profesional. En el caso de la investigación que les presentamos y que les va a pasar a exponer de una forma más completa mi compañero Fernando Melgosa Rodríguez, nos hemos centrado en el análisis de la voz de los juristas, sobre todo después de todos los años de investigación que hemos tenido en esta materia. Bien, lo que les voy a exponer a continuación es un estudio que hemos hecho fundamentalmente en los 2 últimos años. Es verdad que nuestra conciencia de esta problemática viene desde el comienzo, desde hace cerca de 20 años, y observábamos una serie de problemas que podían tener los alumnos, tanto de grado como del máster, en cuanto a su capacidad de la utilización respiratoria y de la voz, y que afectaba de una manera directa a su forma de comunicar. En este caso, cuando sobre todo hacíamos las prácticas de los alegatos y de las intervenciones que solemos tener en el ámbito práctico de las asignaturas. Lo que hemos observado es que los recursos vocales eran constantes, una fatiga, un daño, y que los pocos recursos corporales que tenían los alumnos les provocaban unos bloqueos en la respiración y también en la emisión de la voz. Es verdad que todo esto ha tenido un cambio en el momento al terminar la pandemia. Posiblemente haya tenido también que ver las condiciones y las dificultades que han tenido que tener los alumnos en su proceso de lo que es la evolución de las prácticas, en un principio con mascarillas, en la actualidad no, pero sí se han dado posiblemente más cuenta o se han percatado más de la necesidad de tener un buen control de la emisión de la voz. Y en el estudio que hemos hecho en estos 2 últimos años, en el año 2020 y 2021, podemos tener claramente detectados los siguientes problemas. La voz está sometida a esfuerzos inadecuados por parte de los alumnos, y eso les provoca una fatiga vocal, una alteración en las características de la voz, y eso provoca que su discurso no sea del todo comprensible, claro o nítido. También hemos detectado un aumento de la tensión muscular en la fonación. Vemos también que elevan en exceso la intensidad o el volumen sin aplicar ninguna técnica a nivel vocal, y esto hace que se esfuerce de una manera especialmente significativa la laringe, con los problemas que eso puede desencadenar. También notamos que la rotura de la coordinación entre la respiración y la fonación es algo constante. Es decir, esto implica que las cuerdas vocales se tengan que estar adaptando continuamente. ¿Cuál es el resultado que provocan? Pues lo que llamamos golpes glóticos o ataques de las cuerdas vocales bruscos, fundamentalmente en los comienzos de las palabras y de las sílabas. Esto
lleva consigo el que la voz de los alumnos salga alterada, que suene áspera, que suene apagada y muchas veces, en la inmensa mayoría, yo diría, de los casos, se pierde la capacidad de eficacia en el propio mensaje que están transmitiendo los alumnos. El 28% de los alumnos, bueno, quiero decir que el estudio se ha hecho con aquellos alumnos que han querido hacer este estudio a lo largo de los 2 años y han sido 96 alumnos y alumnas. Pues bien, el 28% de estos alumnos tienen un mal uso de la voz y de la respiración, de tal manera que ya se detecta en el primer año, que son los alumnos de Derecho, los que tenemos en la asignatura de Derecho, comienzos o síntomas de patologías. Y lo más habitual es un cambio en el timbre de su voz. ¿Esto qué puede generar? Pues con casi toda seguridad que van a tener ciertas patologías cuando terminen la carrera y mucho más cuando empiecen a trabajar en su ámbito profesional. Ámbito profesional que van a utilizar la voz sí o sí, tanto si es en despacho como asesores, si es en sala como fiscales o defensores, si se dedican a la docencia o se dedican incluso a preparar una oposición. Su voz es fundamental. Hemos visto que trabajamos las habilidades comunicativas de una manera buenas en el sentido de cómo modular, de cómo enfatizar, de cómo ser eficaces. Pero muchas veces se ha dejado de lado la importancia de la voz para poder trabajar precisamente esos otros aspectos. Con este estudio que hemos hecho y con las soluciones que hemos buscado y que aparecen en el artículo que adjuntamos, consideramos que es un paso adelante precisamente para facilitar la labor de los futuros juristas en el ámbito de la comunicación. Muchas gracias.